un lago, mire lo que vamos a hablar hoy, pues, ¿no? Hoy ya vamos a hablar sobre la vertiente del Titicaca. Y al hablar del Titicaca estamos hablando del lago Titicaca. ¿Y cómo se forma el lago Titicaca? A través de ríos. Y los distintos lagos que tenemos, como el lago de Chinchaycocha en Junín, o Junín también que se le llama y está en el departamento de Junín, esos son formados a través de ríos. Van a tener salida o un drenaje a través de otro río. En cambio, una laguna se va a formar a través de, los, de las lluvias o la humedad atmosférica, ¿ya? Humedad atmosférica. Muy bien. Ahora, si de estos se forma, ¿cómo sale su agua? Y en este caso, a través de las corrientes subterráneas de agua que hay o a través de la evaporación. Son las dos formas de cómo se forma, cómo se va a formar justamente un llamado una laguna. Laguna a través de las lluvias y evaporación. Sí, pregunta. Bien. Y entonces, es la manera como vamos a poder diferenciar. Muy bien. Y hoy vemos pues que para poder dividir a esta llamada, a estas vertientes hidrográficas, ¿ya? Tenemos en base a una llamada Divortium Aquarium, ¿ya? Divortium Aquarium. ¿Y qué es un Divortium Aquarium? Un división o una división de aguas. ¿Y cómo se divide las aguas en nuestro territorio? En base a lo que está acá. ¿Y qué vemos acá? A la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes divide justamente, ¿no?, las llamadas vertientes hidrográficas. Si por un lado, ¿no? Por un lado, vamos a tener pues la llamada la cadena occidental y tenemos la cadena central y oriental. Estas van a ser quienes se encarguen de dividir justamente las llamadas vertientes hidrográficas en nuestro territorio nacional. Ahora, hay algo que te tengo que informar, y cuál es, que para el estudio mundial solamente tenemos 3 vertientes hidrográficas, pero para el estudio del Perú hay 4 vertientes hidrográficas. Yo no te voy a confundir. ¿Y por qué no te voy a confundir? Porque los exámenes de admisión solamente vienen 3. Y si yo te enseño las 4, ¿no? Te vas a hacer un mundo y vas a decir, pero el profesor Nelson me enseñó que habían 4. No, entonces por eso, igual de lo que te puede venir en un examen de admisión, solamente las 3 vertientes hidrográficas. Y profesor, ¿cuál sería la cuarta vertiente hidrográfica? Para el estudio en el Perú se habla de la cuenca del Madre de Dios. Pero, y entonces, ¿qué cosa viene a ser una vertiente hidrográfica? Una vertiente hidrográfica viene a ser, pues, aquella que va a estudiar a los ríos, ¿no? Que tengan un colector común que sea un océano o un lago, ¿ya? En cambio, la vertiente de Madre de Dios, sí, es esta zona que está acá, van a tener un colector común como el que tenemos acá, que es el río Amazonas. Pero el río Amazonas directamente se va a ir pues a lo que viene a ser al Océano Atlántico. En cambio, el río Madre de Dios va a ir a otro río llamado el río Madeira. Este río Madeira va a ir posteriormente al río Amazonas y es por eso que recién de ahí va a llegar al llamado al Atlántico. Por eso que a nivel mundial no se le considera una cuenca. Acá decimos, sí, es una mini cuenca, chiquita cuenca, como algunos lo dicen. No. Entonces, por eso, directamente, todo esto está considerado una llamada vertiente hidrográfica. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya con la salvedad y que con el conocimiento que hemos tenido, vamos a ingresar, pues, ¿no?, a lo que es los tipos de cuenca que hemos hablado. Y tenemos que conocer los tipos de cuenca. Tenemos 3 tipos de cuenca, dice. Las cuencas exorreicas, endorreicas y arreicas. Las cuencas exorreicas
Dice que son todas aquellas cuencas formadas por ríos que desaguan en el océano y mares. Ejemplo, tenemos el Pacífico y el Atlántico. Una cuenca endorreica, exo, acuérdate, exo es salida, endo, aquella que se queda dentro del territorio. Y entonces tenemos, dice, formada por los ríos que desaguan en mares interiores, lagos o lagunas. Ejemplo, el Titicaca. Esos son cuencas endorreicas, que se quedan dentro del territorio, no salen, no tienen salida. Y las cuencas arreicas, dice que son que carecen de ríos o cuyas aguas se pierden por evaporación o filtración. Ahora, normalmente estos ríos son aquellos pues que están en Piura y Nazca. Yo hace aproximadamente algo de 8 años atrás, fui de viaje de promoción pues con unos alumnos de un colegio X al departamento de Ica. Nos fuimos en el mes de septiembre. Y cuando llegamos a Ica, empezamos pues, y yo, y eso es lo bueno en cuanto a la geografía, muy observador, y empiezo a ver pues el primer río, el río Chincha. Y el río Chincha no había agua en septiembre. Yo digo, pero si acá en el río Rima hay agua. Muy bien, seguí pasando, llegamos al río Ica, no había agua. ¿Qué? Luego nos fuimos pues a la línea de Nazca y pasamos por el río Palpa. Pero antes de llegar al río Palpa, llegamos al río Grande. Y en el río Grande y el río Palpa no había agua. 4 ríos y no habían agua. Cuando bajamos a ver pues los geoglifos de Nazca, me acerco a un joven que estaba ahí y le pregunto, señor, le digo, tengo una duda. ¿Por qué estos ríos que he pasado, el río Chincha, el río Ica, Grande y el Palpa, no hay agua? Ah, profesor, me dice, ¿sabe por qué no hay agua? Porque acá, usted sabe que Ica pues es un departamento donde todo se realiza de la agricultura. Y entonces, en la naciente ya casi que es en Huancavelica, ¿no? Esa agua, cuando cruza la frontera ya automáticamente de Huancavelica a Ica, los agricultores han empezado a jalar el agua, profesor, me dice. Y es por eso que el agua ya no viene para esta zona. Solo en la época de verano, cuando hay lluvias, ahí sí, pues, aparte que llega para la agricultura, para este lugar también llega. Pero después, durante todo el año, no hay agua. Y eso es pues lo que dice acá, ¿no? Estos ríos son cuencas arreicas que se evaporan o se infiltran o son utilizados para la agricultura. Lo mismo dice que pasa allá en Piura, donde normalmente pues se utiliza para la agricultura o ahí sí, como son tierras arenosas, se empieza a filtrar el agua y no llega al océano o al mar en este caso. ¿Ya? Entonces, ya nos damos cuenta, vamos a ir teniendo un poquito más de conocimiento sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Y el día de hoy pues tenemos lo que son las llamadas las cuencas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la llamada de la vertiente del Pacífico. Dice, esta vertiente del Pacífico está formada por todos los ríos de la costa que nacen en la cordillera de los Andes, en su posición occidental y que vierten sus aguas en el Océano Pacífico, razón por la cual también se le llama el sistema hidrográfico de la costa. Muy bien. En esta llamada vertiente hidrográfica de la costa, vamos a encontrar algunas características. Dice, se van a originar en la cumbre de la cadena occidental de los Andes. Acuérdate, oriente, occidente. No a mi forma, sino a tu forma. Si tú agarras, estás para este lado, está tu mano derecha, ¿sí o no? Y hacia tu mano derecha siempre va a estar lo que es la llamada la cadena oriental, medio, centro, y hacia tu lado izquierdo, tu mano izquierda, está la cadena occidental. Siempre, por favor, ¿ya? Cuando veas algún mapa, ahora los exámenes en algunos han venido algunas imágenes y dice interpreta tales cosas, entonces ya automáticamente les vamos a dar, mira, para que tú te puedas ubicar en un mapa. Muy bien, entonces dice, se origina en la cumbre de la cadena occidental de los Andes, occidental, allá hacia mi lado izquierdo, esa cadena que se encontraba, de ahí nace, muy bien, ¿no? Entonces, si se
originan de esta cadena, dice, son transversales. ¿Y qué es transversales? Lo que conocemos como horizontales, horizontales o transversales, así de esta manera. Por eso que van a recorrer, si Latitud. nacen en la cadena occidental que está acá, porque acá está la central y la oriental, está en la occidental, entonces estamos hablando, nace de este a oeste. Acuérdate que siempre el sol se oculta hacia el oeste y hacia ese lugar recorre justamente los ríos y específicamente los de la costa peruana. Acuérdate, ¿ah? Muy bien. Son de corta longitud, no son muy largos. Exacto. Acuérdate que la costa peruana está dividida en 3 sectores. Y estos 3 sectores que tiene la costa peruana, tenemos pues el sector norte, donde su ancho de la costa en el sector norte es de 170 kilómetros a 230 kilómetros como ancho. En el sector centro, ahora, profe, ¿cuál es el sector norte? Tumbes y Piura. Ese es el Piura. sector norte. El sector centro dice que abarca desde Piura, desde la península de Illescas, hasta Ica en la península de Paracas. O sea, abarca Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. Muy bien, ya está. Hasta ahí es el sector centro. En ese sector centro, el ancho de la costa ya no es 170 hasta 230, no, sino se va a reducir a 50 y 70 kilómetros. En el sector sur, dice, abarca pues desde Ica hasta la frontera con Chile, o sea, desde la península de Illescas en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, en esos lugares. Bien, entonces, 10 departamentos que hay y de esos 10 están Profesor, divididos. en el sur, ¿cuáles son? Está, acuérdate, desde la península de Illescas en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 4, hasta la frontera con Chile. Hasta ahí viene a ser el sector sur de la llamada, pues, de la costa peruana. En esa costa peruana sur, ya no es 170, ya no es 50, sino es solamente de 5 a 7 kilómetros, chiquitito, nada más. Por eso, cuando hablamos de la capital del departamento de Arequipa, que es Arequipa, no está en la costa. La capital del departamento de Arequipa está en los Andes, está en los Andes. Igual que Moquegua, igual que Tacna, porque solamente son 7 kilómetros. Y profesor, ¿y cuánto es 7 kilómetros o 5 kilómetros? Mira, para que más o menos tú te puedas guiar, todos creo, todos conocemos el puente Santa Anita, ¿sí o no? Ya, muy bien. ¿No lo conoces? Tarea, no se puede, ¿ya? Tarea. Tarea. Conocer, pues, el puente Santa Anita, desde el puente Santa Anita hasta lo que es Ceres Vitarte, ¿ya? Hasta ese cruce son 5 kilómetros. Ese es el único ancho, ¿no? Esos 5 kilómetros es lo que abarca en la zona sur del Perú, la costa peruana, ¿ya? Por eso dice, los ríos de la costa peruana son de corta longitud. O sea, si son 5 kilómetros nada más, imagínate, el otro es 170, imagínate. O sea, no son muy largos. Ahora, tú me dirás, profesor, entonces, si en la costa central, ¿cuánto mide el río Rima, que lo conocemos, que es pues el que todos vamos a conocer? Acá no hay nadie que me diga, profesor, presénteme al río Rima porque no lo conozco, todos lo conocemos. Entonces, ese río Rima, de su naciente, en la cual hablan pues que nace algunos, hay 2 teorías, acuérdate, río Rima, 2 teorías, dice que nace en Ticlio, pero en Ticlio, según las investigaciones que se ha hecho, ya no hay hielo. De repente alguno de ustedes tiene familiares en la zona central del país, así como quien habla, y cuando me he tenido que ir a Huancavelica a visitar a mi familia, no veo nieve en Ticlio, ni en verano, ni en primavera, ni en otoño, ni en invierno. Por ahí que
una vez nomás cuando se malogró el carro en Ticlio y tuve que estar varado, empezó a caer pues granizada, otra cayó nevada, pero no es pues para tener pues los casquetes de hielo que antiguamente se había. Y entonces ahí viene una pequeña controversia, ¿no? Si en Ticlio no hay agua, ¿cómo el río Rímac va a tener agua? Y entonces los nuevos estudios que hizo pues el profesor Jorge Chanco Pillaca de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, ¿no? Con sus alumnos de geografía, fueron pues a investigar, ¿no? ¿Dónde nacía? Y entonces ahí se encontraron que la naciente del río Rímac no era Ticlo, sino la laguna de Marcapomacocha, ¿no? Que está entre la frontera entre Lima y Junín. Desde ese lugar abarca. Y si hablamos pues de la laguna de Marcapomacocha, estamos hablando de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, no le pertenece a la costa, pero igualmente tiene su naciente. Entonces, este río Rima, desde su naciente de la laguna de Marcapomacocha hasta el Callao, tiene un recorrido de 140 kilómetros. ¡Wow, profe! ¿Tanto? Sí, pero no es el más largo. El más largo en Lima, de los departamentos, del departamento de Lima, de los ríos que hay, el río más largo es el río Cañete. Ese río, no sé quién de ustedes habrá ido alguna vez al río Cañete, ¿no? A hacer su trekking, su canotaje, a comer camarones, etcétera, etcétera. Ese es el río más largo en Lima. Pero aún así, este río Cañete que tiene 220 kilómetros no es el más largo. El río más largo es el río Tambo, con sus 535 kilómetros de recorrido, ¿no? Pero aún así, tampoco es el más largo del Perú. Ya lo veremos cuál es el río más largo del Perú. Pero aún así, son considerados de corta longitud, ¿ya? Dice, son torrentosos, sí, y ahí lo vemos, ¿no? ¿Por qué cree que la gente se va, pues, al río Cañete a hacer canotaje? Porque les permite, pues, navegar, ¿no? Hay veces algunos se han terminado volteando, pero bueno, pues ese es lo de los riesgos que se toma cuando uno quiere hacer, pues, el famoso turismo de aventura. ¿Y es por qué son torrentosos? Dice, porque descienden estrepitosamente, tienen caída, pues, ¿no? Hablamos de 4.000 metros y tener que llegar hasta el mar. Entonces, eso hace, esa caída hace, pues, que sea torrentosos, ¿ya? Son angostos, son pequeños, nomás son, no sé si alguna vez cuando hemos ido, pues, seguimos esta ruta porque es lo que vamos a conocer, pues tenemos que hablar justamente de lo que conocemos, no lo que no conocemos. Por allá le mira, profesor, pero usted no ha ido, pues, de repente al río Mantaro. Ya, eso es otro río, es otra forma, ¿no? Que también lo conozco, lo he visto, ¿no? Pero no en toda su magnitud como es, pero lo he tratado de ver, ¿no? Entonces, ahí vemos, pues, que son angostos. Te decía, cuando nos vamos, por ejemplo, a Ticlio y tenemos que seguir, pues, al río Rima, y ahí vas a ver cómo se va reduciendo el tamaño. Se va reduciendo el tamaño mientras más ascendemos hacia Ticlio. Pero cuando nos vamos yendo hacia el Callao, donde va a terminar, y entonces empieza a abrir, ¿no? El río Rima se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, pero no es tampoco una abertura, no, tampoco, no es, o sea, tiene un moderado desplazamiento dentro de cómo va avanzando. Son de régimen irregular. ¿Ya que se llaman irregular? Porque no durante todo el año llevan la misma cantidad de agua. Van a ir pues dependiendo, ¿no? La estación tendrá agua. Por ejemplo, ahora que estamos en el verano, y si hablamos del verano, muy bien, a ver, señorita Digna Campos, prenda su audio, por favor, hijita. Sí, profesor. Digna, ¿entre qué meses está la estación del verano, hija? Facilita. Para tu 20. ¿No? A ver, dime, Digna, yo te ayudo. ¿Cómo dijo? O sea, ¿en qué ¿Entre qué mes? meses del año es la estación del verano? Acá en el Perú. Diciembre, Claro, diciembre muy y bien, marzo. diciembre. Claro, muy bien, muy bien. Menos mal que has dicho del hemisferio sur, porque ¿qué me decía, profesor? En Estados Unidos el verano, no, pues ya no, estamos hablando de en el Perú, ¿no? Y muy bien, sí, está bien. Empieza el 21 de diciembre, el 21 de diciembre y finaliza el
20 de marzo. Muy bien, Digna, muy bien, te felicito. Muy bien, ¿sí? Entonces, en esa época del verano, mire cómo son los ríos de la costa peruana. Y miras al río Rima, tú lo conoces. En esa época del año, del verano, la cantidad de agua que trae. ¿No es así? Y como trae mucha agua, en algunos casos se termina por desbordar. Desborda y genera los famosos huaicos en algunos casos. Y se arrasa con todo. Eso que estamos acá en la zona centro. Imagínate la zona norte del país, Tumbes y Piura, peor si se da el fenómeno del niño, ¿no? Ya, pues ahí sí, peor, ya se llevan todas las casas, se inunda, definitivamente hasta muertos encontramos. Entonces, eso pasa en el verano. Pero ¿qué pasa en el invierno? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa en el invierno? Y para hablar del invierno, voy a pedir a la señorita Nancy Coa Cuti. Prende tu audio, Nancy. Ahora, P. Ah, exacto, muy bien. Ahora tocó a las chicas, ¿sí o no, Uday? Nancy. Nancy. Ya, a ver, que te ayude entonces, Ana Hermosa. Ya que... A ver, ¿qué ha pasado acá? Me dice. Sí, creo que sí, Digna. ¿No? A ver, Hermosa, Ana Hermosa. Prende tu audio. Entre todos nos apoyamos, chicos, no tengan miedo. Profesor, voy a decir mal y se van a... ¿Quién? Acá nadie tiene por qué burlarse. Nadie conoce y nadie sabe todo. Hasta el mismo profesor, yo no... Hay cosas que me olvido, no sé. Por eso me tengo que recurrir a ustedes para que también me puedan ayudar, chicos. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó, Ana? Ya. Muy bien, Ana Hermosa. Ana Hermosa me dice que está mal su audio. A ver, María Jicaro, prende tu audio. María. Ya, pero este chico llegó recién, ya. Brian Ceballos, ayúdale. Prende tu audio, Brian. Brian. No hagas quedar mal a los varones, por favor, Brian. Prende tu audio. De nadie vale su audio, teacher. Ay, 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 ay. Emerson, prende tu audio. Ya, a ver. Ya, Emerson. ¿En qué épocas del año, en qué meses del año se da el invierno? ¿Entre qué meses del año se da el invierno en el Perú? Hermosa, mándame por el chat, a ver. 21 de junio y finaliza el 22 de septiembre. Muy bien, muy bien. A ver. Ajá, muy bien, Digna también. Muy bien, Digna. Muy bien. Estamos hablando, el invierno empieza pues el 21 de junio hasta el 22 de septiembre. En esa época estamos hablando del invierno en el Perú. Y no solamente en el Perú, sino en todo el hemisferio sur. Y en todas esas latitudes, hablamos específicamente del Perú, vamos a ver que ya como hace frío, ya no hay mucha evaporación de agua, y es por eso que los ríos, especialmente de la costa peruana, bajan su caudal. A eso hablamos de un régimen irregular. El verano aumenta, el invierno disminuye. Durante el resto del año, este es un término general, medio, ¿no? Medio. Verano sube, el invierno baja, luego se nivela y está en el cauce normal, ¿ya? Ahora, dice,
no son navegables. Ninguno de los ríos, a excepción solo de uno en la cuenca del Pacífico, solo uno es navegable, ¿no? ¿Por qué navegable? Porque tiene 30 kilómetros, ¿no?, de recorrido y durante todo el año tiene la misma cantidad de agua. Ese es el río Tumbes. El río Tumbes, donde se dan pues los manglares de Tumbes, es el único lugar donde se puede navegar. Y es por eso que como se puede navegar, ahí hay un puesto de la Marina de Guerra del Perú. Después, o en el río Rímac encontramos un puesto de la Marina de Guerra del Perú. No, pues porque no se puede navegar. Entonces, solo en Tumbes, en el río Tumbes, hay un puesto de la Marina de Guerra del Perú, porque se puede navegar. ¿Ya? Entonces, miren las características que tenemos, pero ahí también nos falta algunas, ¿no? Como por ejemplo, hablamos pues que la mayoría de estos ríos, que son en total, dice 53 ríos que tenemos, de estos 53 ríos que hay, 50 nacen en la cordillera occidental peruana, a excepción de 3 ríos, ¿no?, que nacen pues en la cuenca de la cadena occidental del Ecuador. Y esos ríos justamente son el río Zarumilla, el río Chira y el río Tumbes. Estos ríos nacen en la cuenca occidental de la cordillera de los Andes en el Ecuador. Después, los 50 ríos restantes, pues son en total 53, dice, ¿no? Todos nacen en la cuenca occidental del Perú, de la cordillera en el Perú. ¿Qué más? Tienen muy pocos recursos hidrobiológicos. Por ahí que dentro de los únicos recursos hidrobiológicos que tenemos son los camarones, ¿no?, las conchas negras, también están pues los bagres, ¿no?, el pejerrey, como especies que son de la costa peruana. Profesor, ¿y el pejerrey no es también de la llamada del mar peruano? Sí, también, pero también hay pejerreyes en lo que viene a ser en la costa peruana, en los ríos de la costa, ¿ya? Entonces, por ahí el por qué hablamos de esto. Como dice, ¿no? Normalmente todos los ríos, dice, ¿no?, desembocan en forma de un estuario. ¿Y qué es la forma de un estuario? La forma de un embudo, la mayoría de ellos. Todos forman o desembocan en forma de un estuario, en forma de un embudo. A excepción, ¿no?, cuando ya veamos en otro que van a desembocar en forma de delta. Y luego te voy a explicar cómo es una forma de delta. Por lo pronto andan recordando estuario en forma de un embudo, la mayoría de los ríos, ¿ya? Y miren, si tenemos ríos, podríamos aprovechar estos ríos para generar centrales hidroeléctricas. En esta cuenca del Pacífico y en este caso del llamado del Rímac, es el único río que tiene 5 centrales hidroeléctricas, ¿ya? ¿Cuáles son esas 5 centrales hidroeléctricas? Tenemos la de Huinco, la de Barba Blanca, la de Pablo Bonner, la de Juan Carocio, que tú lo conoces como Moyopampa, y la de Huampaní. 5 centrales hidroeléctricas que están en la cuenca del Rímac, pero no generan la cantidad de energía que podría pues satisfacer a la población peruana. Por ejemplo, la de Huampaní solamente para el casco urbano de Chaclacayo, nada más. Yo que vivo más abajo, ¿no? Yo vivo en Chaclacayo, pero no específicamente en el casco urbano. La energía que me abastece a mí viene pues de la central hidroeléctrica, la de Huinco, ¿no? Discúlpeme, la de Santiago Antúnez de Mayolo, desde allá viene, que es la que genera el 75% de la energía nacional en el país. Entonces, eso quiere decir que estas centrales no abastecen pues a la energía en total. Pero ¿qué pasaría si en todas estas 53 vertientes hidrográficas se generarían centrales hidroeléctricas? El Perú podría vender energía a otros países y esto nos generaría
ingresos económicos al territorio peruano. Pero lastimosamente, pues, no estamos preparados para eso. Hemos hecho centrales muy pequeñas, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá están los 44 ríos, ¿no? Algunos principales para el estudio. Ahora, ¿cuáles son los ríos de la costa peruana? En Tumbes, Zarumilla y Tumbes. En Piura tenemos a Piura y Chira. En Lambayeque, La Leche, Lambayeque y Saña. En La Libertad, Jequetepeque, Chicama, Moche, Chao. En Ancash, Santa, Nepeña, Casma, Lacramarca, Sechín y Culebras. Este río Sechín, chicos, ¿no? Acá está cerquísima a lo que vendría a ser, pues, ¿no? Chavín de Huántar. Este río es el que por ahí pasa justamente por lo que es Chavín de Huántar. Muy bien. Lima, Fortaleza, Pativilca, Huaura, Chillón, Chancay, Rímac, Mala y Cañete. Me olvidaba, chicos. De estos ríos, todos son de forma horizontales, ¿no? A excepción del río Santa. El río Santa en Ancash es el único distinto, ¿ya? Es longitudinal. ¿Por qué es longitudinal? Porque hace el recorrido de lo que vendría a ser la longitud de norte a sur o de sur a norte. En este caso, nace el río Santa, nace entre las cordilleras Blanca y Negra y asciende de sur a norte para luego hacer el pongo, ¿no? El corte de la cordillera Blanca para ir hacia el Océano Pacífico. Por eso es el único río distinto que tenemos a los llamados transversales, ¿ya? En Lima, Fortaleza, Pativilca, Huaura, Chillón, Chancay, Rímac, Mala y Cañete. En Ica, Chincha, Pisco e Ica. En Arequipa, Ocoña, Camaná, llamado Majes o Colca, Vítor o Chili y el río Tambo. En Moquegua, el río Osmore. La clase pasada hablamos sobre este río. Es considerado el río más contaminado de toda la cuenca del Pacífico. Y Caplina, Sama y Locumba. Locumba es el río más al sur del país. Muy bien. No, Caplina es el más austral, el más al sur del país. Y Zarumilla es el río más al norte del país. Bien, ya tenemos los ríos casi importantes lo que podríamos tener. Pero ¿cuáles son los ríos notables? Mira estos ríos notables, ¿no? Los que sobresalen. El río más occidental, el río Chira, occidente, el que más sobresale al occidente. ¿Ya? Luego tenemos el más boreal, más al norte, el río Zarumilla. El río más caudaloso es el río Santa. Ahora también lo están poniendo el Tumbes, pero más es el río Santa, el más caudaloso. El río más irregular, donde se nota el aumento de agua y la disminución del agua, el río Chira. El río más austral, el río Caplina. El río más arreico, que era el río Reico, que se secaba, el río Ica. El único navegable, el río Tumbes. El río más interdepartamental. ¿Qué es interdepartamental? Que pasa muchos departamentos. Es el río Tambo, que está en Arequipa. El río que Más forma... largo. Discúlpame. El más largo. Ah, exacto, y ese es considerado el más largo, exacto. El río que forma el cañón más profundo, el Ocoña. ¿Y por qué es el que forma el cañón más profundo? ¿Cómo se llama el cañón más profundo? ¿El Colca? No, no. El Cotahuasi. Cañón de El Cotahuasi, Cotahuasi, Cipia. muy bien el Cotahuasi. Y el de mayor uso energético es el llamado el río Santa. ¿Y por qué el río Santa? ¿No? Porque este río Santa va a generar pues la central hidroeléctrica Cayahuanca, en el norte del país. Muy bien. ¿Qué río genera el San Antonio de Mayolo? El Santiago Antúnez de Mayolo es generada por el río Mantaro. Ahora, no solamente es uno, el río Mantaro no solamente forma una central hidroeléctrica,
Ya lo vamos a ver cuál es el otro. Ya son dos. Estos dos son los que generan el 75% de la energía nacional del país. Bien, ahora miren los departamentos y sus ríos más largos. ¿Ya? Los ríos más largos. Dentro de ellos tenemos pues el río Tumbes. En el departamento de Tumbes pasa pues el río Tumbes a 130 kilómetros. Es el más largo de los ríos que está entre el Zarumilla y el de Tumbes. En el de Piura está el río Piura con 150 kilómetros. En Lambayeque, el río Lambayeque a 200 kilómetros. En La Libertad está el río Jequetepeque a 160 kilómetros. En Ancash está el río Santa con 370 kilómetros. En Lima, el río Cañete, 230 kilómetros. En Ica, el río Ica, 220 kilómetros. En Arequipa, el río Tambo con 535 kilómetros. El río Osmore, 130 kilómetros en Moquegua. Y en Tacna, el río Locumba con 170 kilómetros. Estos son los ríos más largos en sus respectivos departamentos. Pero, ¿cuáles son los ríos que pasan por las principales capitales de los departamentos costeños? En Tumbes, el río Tumbes. En Piura, el río Piura. En Chiclayo, Lambayeque. ¿Y Chiclayo es capital de qué departamento, chicos? De Chiclayo. ¿Hay un departamento Chiclayo? No, no. No, profe. Trujillo. Trujillo es otra capital de otro departamento. Lambayeque. Claro, pues Chiclayo es la capital del departamento de Lambayeque. Muy bien. En la capital de Trujillo pasa el río Moche. Pero ¿cómo se llama este departamento de Trujillo? ¿Cuál es el departamento de Trujillo? La Libertad. La Libertad. Muy bien, muy bien. En Huaraz pasa el río Santa. Pero Huaraz es la capital del departamento Ancash. Ancash. Muy bien. En Lima, profesor, ¿y Lima no tiene otro nombre? ¿No es distinto? No, es igual, ¿ya? Está el río Rímac, ¿ya? El río Rímac. En Ica es el río Ica, en Arequipa es el río Chili, en Moquegua es el río Osmore y en Tacna es el río Caplina. Muy bien, acá están pues, mire los ríos que tenemos, ¿no? En toda la cuenca del Pacífico. Acuérdate que los ríos son los encargados de llevar el cloro y el sodio, que cuando se unen en el mar se convierten en cloruro de sodio. ¿Y el cloruro de sodio qué cosa es? Es la sal que contiene los océanos. O sea, mientras más ríos existe, las aguas serán más saladas. Por eso que las aguas de nuestro mar tiene pues 34,7 gramos por litro de agua. Esto gracias a los ríos que tenemos en nuestro territorio nacional. Si no tuviésemos esa cantidad de ríos, nuestro mar sería dulce. Chile, por ejemplo, su agua es casi dulce. Por eso que ellos fácilmente pueden pues consumir las aguas del océano. Van a tener que purificarlas o van a tener que convertirlas en azúcar en menor proporción, ¿no? Y eso les favorece a ellos. Pero nosotros no necesitamos de otro proceso más que de la forma natural. Ya les mencioné, la misma naturaleza se encarga de darnos pues el agua dulce para poderlas beber. Muy bien. ¿Y cómo se originan los ríos en la costa? Normalmente son de origen glaceo, niveo, pluvial, lacustre. Cuando dicen de glaceo, estamos hablando de los glaciares, de nieves, de lluvias y en algunos casos, de lagunas. Su curso es corto, tipo de cuenca exorreica y arreica, representa el 21,7% del territorio nacional, es de régimen irregular, caudal poco o escaso y son 53 ríos aproximadamente. ¿Ya? Acá vemos pues las centrales, las reservas de agua que tenemos, ¿no? Acá están las centrales hidroeléctricas. Por acá está, miren, la central hidroeléctrica de Huampaní, la de Cayahuanca, la de Moyopampa, la de Matucana, ¿no? Lo que anteriormente estaba mencionando. Falta uno. ¿Dónde estará el otro? Por acá también debe estar.
Ya son 5 centrales hidroeléctricas que tenemos pues para abastecernos de energía eléctrica. Pero no solamente tenemos para poder hacer eso, ¿no? El Perú, ahí también podría ser energía mareomotriz. ¿Y qué es la energía mareomotriz? La energía del mar. Las olas del mar generan energía. También podríamos hacer energía eólica. ¿Y qué es energía eólica? Energía de los vientos, ¿no? Pero, ¿por qué no hacemos inversión? También podríamos generar energía solar, claro. Mira, también podríamos generar energía geotérmica de la tierra, también. O sea, el Perú, ¿cuánto tipo de energía podría generar? Y con esto abarataría los costos. En cambio, acá en Iquitos, Loreto, normalmente no hacen otra energía más que del petróleo. Por eso que la energía, la utilización de la energía en Loreto es muy cara, porque utilizan solo el petróleo. Queman el petróleo y ya no hay. En cambio, acá nosotros pues tenemos lo que es el agua, y esto nos genera pues, ¿no? El abaratamiento un poco de los costos de energía en nuestro país y especialmente en Lima. Acá está, la cuenca del Rima, ahí está. Tenemos pues la central de Huinco, Huampaní, Moyopampa, Cayahuanca, Matucana, pero estas son muy pequeñitas, y todo gracias al que dice tenemos una represa, la de Yuragmayo, ¿no? Yuragmayo también abastece de agua al río Rima. Ahora, miren, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Según cuando estaba pues en una capacitación acá en Chosica, nos dijeron que hay que tenerle mucho miedo los que vivimos en esta zona. ¿A quién? A Yuragmayo. ¿Por qué? Dice, los que viven en el Callao normalmente tienen miedo a un tsunami. Nosotros tenemos que tenerle miedo a Yuragmayo, porque si hay un movimiento sísmico de fuerte intensidad, puede romper de la represa de Yuragmayo. Ya está muy antiguo y dice, tiene algunas rajaduras. Si es que se termina por rajar esta represa, dice lo que me contaban una vez en esta capacitación, que el agua que podría venir pues por toda esta cuenca, dice, en la zona de Matucana, el agua podría estar llegando entre 35 y 40 metros de altura. A Chosica debería estar llegando entre 20 y 25 metros de altura. A Chaclacayo debería estar llegando entre 5 a 10 metros de altura. La única solución, si es que tendríamos, es subir a los cerros. Es la única defensa que tendríamos. Porque por más que tú subas a tu cuarto, quinto piso, igualmente estarías inundado y muerto. Por eso que cuando escuchen, cuando haya un movimiento sísmico, prendan sus radios, por favor, porque ahí nos van a decir, el movimiento sísmico se ha dado en tal lugar. Si nos dice que ha sido Yuragmayo, tenemos solo 20 a 30 minutos para poder empezar a escalar los cerros. Es la única zona de salvación ante un movimiento de estos. Bien, entonces ya conocemos, y mira acá justo tenemos pues la represa de Yuragmayo a 4.315 metros sobre el nivel del mar. Ingresamos a la segunda vertiente hidrográfica, que es la vertiente de el Amazonas. En la vertiente del Amazonas, mire todos los países que abarca, ¿no? Tenemos pues Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Todos estos países abastecen de agua a lo que vendría a ser a la cuenca del Atlántico o del Amazonas, ¿ya? Pero como te darás cuenta, el Amazonas nace, dice, en el Perú, justamente en el departamento de Arequipa. Mira, ahí está todo lo que viene a ser la cuenca del Amazonas, donde el Brasil le va a aportar pues el 64,4% de su territorio, Bolivia el 7%, el Perú 9,7%, Ecuador 1,6%, Colombia 6,6%, Venezuela 5,9%, Guyana 2,1%.
Surinam 7% y la Guyana Francesa el 0,8%. Todos estos hacen pues el 100% del territorio de la cuenca del Amazonas. Acá vemos pues a los principales ríos y acá está el río justamente el río Amazonas, donde nos acordamos cuando hicimos pues Perú Político que había un río que delimitaba Perú y Colombia. ¿Cómo se llamaba el río que delimitaba Perú y Colombia? En todo su curso. Es el río, no se olviden, Putumayo, el río Putumayo, ¿ya? El río Amazonas nace en el Perú debido a las confluencias de los ríos Marañón y Ucayali en la localidad de Nauta, en el departamento de Loreto. Tiene una longitud de 6.782 kilómetros, ¿no? En el territorio peruano. Desemboca en el Océano Atlántico. Muy bien. Sus características de esta cuenca, dice, tienen origen en el llamado, pues, nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Entre Pasco y el Cusco, ahí nacen mayormente todos los ríos. Tiene un recorrido andino-amazónico, o sea, Andes y selva, o la Amazonía. Estos cursos sí son largos, ¿no? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, el río más largo del Perú es el río Ucayali, con 1.771 kilómetros de recorrido. Profesor, ¿y no es el río Amazonas el más largo? Como nombre, el río Amazonas, ¿no? Tiene un recorrido en el Perú como nombre, recorre pues 711 kilómetros de recorrido, nada más. Por eso que no es considerado el más largo. Pero de su naciente que está en la cuenca o en la cadena occidental de la cordillera de los Andes, en Arequipa, desde el llamado, pues, ¿no? El Nevado Checo Corao, desde ese lugar a 5.328 metros sobre el nivel del mar, hacen pues este recorrido de ser el más largo del mundo, ¿no? El más largo del mundo, con sus 7.872 kilómetros. ¿Qué más dice, no? Los ríos de esta vertiente generan valles longitudinales que se recorren de sur a norte o viceversamente. Hemos visto o hemos escuchado que los ríos nacen pues desde Arequipa y tienen que empezar a ascender, por eso nacen de sur a norte, ¿ya? Hasta llegar al océano, al río Amazonas, y del río Amazonas empieza su desplazamiento hacia el océano Atlántico. Muy bien. Posee un régimen regular por el tipo de clima que tienen, que es un clima pues tropical. Durante todo el año va a haber lluvia y eso le hace pues que tengan un solo régimen, ¿ya? Abundancia de caudal, la cantidad de agua que despacha. Por eso dice, es tan caudaloso porque deposita sus aguas en el océano Atlántico con 180 millones de litros por segundo. 180 millones de litros por segundo. ¿Cuánta agua se pierde en el océano Atlántico? Por eso decía, una de lo que debería hacer el Estado es hacer canales o perforar la cordillera occidental y traer el agua del Mantaro, por ejemplo, del río Apurima, del río N, del río Tambo, traer los ríos, sus aguas hacia la costa peruana y entonces estaremos iguales, ¿no? Pero lastimosamente esa es una fuerte inversión que dice el Estado peruano no puede hacer. Muy bien. Como tienen abundancia de caudal, son ríos navegables, poseen un curso mediátrico, porque en este caso van a dar muchas curvas, pues, ¿no? Mediátrico. Forman pongos, ¿no? Donde se corta la cordillera de los Andes. Puertos fluviales importantes, el de Iquitos, el de Pucallpa y el de Puerto Maldonado. Ahora, dentro de sus principales
ríos, tenemos pues el Amazonas, que es el más caudaloso, el Marañón, que es el más interdepartamental, el río N, formado por el Mantaro y el Apurímac, el Tambo, formado por el N y el Perené, el Ucayali, formado por el Tambo y el Urubamba, que es el más largo, el Urubamba, que es, está en el Pongo de Mainique, el Mantaro hace la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, y la de Restitución, el Guayaga, recorre todo el departamento de San Martín. Son los principales ríos que tiene justamente la vertiente del Amazonas. Como habíamos mencionado, ¿no? Parte de estos ríos, otra de sus características que también va a tener, a diferencia de la cuenca del Pacífico como la del Atlántico, normalmente tienen más especies hidrobiológicas, abundan las especies hidrobiológicas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al paiche, tenemos pues a la carachama, a la doncella, al paco, etcétera, etcétera, un sinfín de especies hidrobiológicas. Ya lo dijo Mávila Huerta cuando hizo pues su estudio del río Amazonas, de su naciente, ¿no? Y ella pues desde Arequipa hasta lo que viene a ser el Atlántico, dice que ella había contado 1000 especies hidrobiológicas, 1000. De esas 1000, y eso si tú deseas, mira pues justamente este informe de Mávila Huerta, ¿no? Sobre el Amazonas, y ella decía justamente que 600 especies hidrobiológicas están en el Brasil y 400 están en el Perú. 400 especies hidrobiológicas. Si contamos más las 714 especies hidrobiológicas que hay en el mar, tenemos más de 1100 especies hidrobiológicas, de los cuales el Perú no las aprovecha y sigue siendo, ¿no? Para poder haber, pues, en este caso, desnutrición en el Perú. Muy bien. Ahora tenemos la vertiente del Titicaca, la tercera vertiente. Esta vertiente es muy parecida a la del Pacífico. Tiene casi las mismas características, ¿no? Son muy cortas. Y como ya lo mencionó, a ver, ¿dónde está? Acá está, Digna, ¿no? Digna, no dijo profesor. En el Titicaca tenemos 20 ríos. Exacto, ahí están, pues, ¿no? Los llamados 20 ríos, quienes van a abastecer a lo que vendría a ser a esta cuenca, donde van a sobresalir algunos de estos ríos, ¿no? Ahí está. Está entre la llamada cadena oriental o Carabaya y está pues entre la cadena occidental o volcánica. Ahí se encuentra justamente la olla del Titicaca. Acá va a sobresalir justamente donde está este río, que es el río Ramis. El río Ramis, este que está acá. Es el río más largo que tiene justamente en la cuenca del Titicaca. Apenas tiene 320 kilómetros de recorrido y es el más largo. Imagínate, es el más largo que tiene. ¿Ya? ¿Qué más va a sobresalir? Acá, como vemos, ¿ya? El río Ramis, 320. Y el más largo. El más uso minero, el río Ramis. El más caudaloso, el río Ramis. El más uso poblacional, el Coata. El único efluente. ¿Efluente qué cosa es? Salida de agua, el desaguadero. El de mayor uso energético, el Coata. El mayor uso agrícola, el Maure. El más uso pecuario para la ganadería, el Ramis. El más uso industrial, el Coata. ¿Bien? Y los principales ríos, tenemos el río Huancané, el río Ramis, el río Coatas, el río Suches, el río Ilave y por último el desaguadero. Y acá venía lo que una vez te dije, ¿no? Lago salado, dulce, y de acá las aguas se van pues al llamado lago Popó. El lago Popó es un lago de agua salada, salada, que está en Bolivia, y este Titicaca que es dulce, ¿ya?
También tenemos pues las principales centrales hidroeléctricas en esta vertiente, ¿no? Tenemos la de Sangabán, 1, 2, El Ángel, 1, 2 y 3, la de Ayapata, ¿no? Inambari, ¿no? Tenemos la de Nueva Esperanza, la de Sandía, la de Sangabán, 3 y 4, ¿ya? Muy bien. Y la Antártida, ¿no? La Antártida, que es la masa de hielo que hay en el planeta, donde sobresale, pues, ¿no? Que está al extremo sur del planeta Tierra. Contiene el 70% de agua de todo el planeta Tierra y es la única zona en la cual no se puede hacer experimentos nucleares. Todo es hacer experimentos científicos o conocimiento de la vida del ser humano. Bien, chicos, espero que lo hayan gustado. A ver, acá dice, primera pregunta, vamos, 5 preguntitas nada más chiquitos, ¿ya? Es un río navegable, excepto, ¿en dónde no se puede navegar? El Tumbes sí, Marañón sí, Ucayali sí, Guayaga sí, menos en el Caprina porque está en Tacna, no hay mucha abundancia de agua. Sobre el río Yarabí, señale lo correcto. Es el fluente del Amazonas por la margen derecha del río Amazonas. Es una característica de los ríos de la cuenca del Titicaca. Son de corto recorrido. 4. ¿Cuál de los siguientes ríos tendrá un recorrido de mayor altitud promedio? Estamos hablando el que está pues en la vertiente del Titicaca, 4.000 metros, el Coata. Después el resto, 3.500 aproximadamente. 5. Indicar lo correcto del Perú. A ver, el Perú es un país andino bioceánico. ¿Y por qué bioceánico? Porque a través de la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico. Chicos, los voy a dejar ya porque ustedes tienen que desarrollar unas preguntas. Muy buenos días y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y estudiar bastante, por favor. Bye, Buen bye. día, profesor. Bye. Cuídese. Ya, profe. Chao, chao, chicos. Muy bien, jóvenes, pasamos a la página web para que puedan desarrollar su examen, ¿sí? Vamos a Ya, cerrar el Zoom. profesor. Ok, profe, gracias. Guarda el video.